भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे। दुर्लभ मानव जन्म साथ। Bien, Hare Krishna, buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Voy a empezar ya, estaba esperando que se uniera alguien más, no importa que sean dos. Yo elaboro acerca de lo que vamos a trabajar con ustedes dos. Entonces, continuamos el estudio sistemático del Bhagavad Gita. Hoy iniciaremos una sección que va de los textos 17 al 26, si no estoy mal, sí, 17 al 26, que básicamente habla, un momento que no recuerdo el nombre exacto. Byron, tienes el micrófono encendido, Prabhu. Ay, qué pena, bravo. Tranquilo. Entonces, la sección del día de hoy, que iniciamos el día de hoy, se llama Visión de un Gyani o de un Paramatmavadi. Entonces vamos a ver la visión de aquella persona que se siente atraído hacia la liberación y aquella persona que se siente atraído hacia alcanzar Paramatma o tener una realización directa de Paramatma. Entonces, para recapitular un poco, en la sección pasada hablamos acerca de la relación que existe entre Ishvara, el controlador, Prakriti, la naturaleza material, y la entidad viviente, Jiva. Entonces, a lo largo de estos versos, pocos versos, se explicó de cómo éstas se relacionan de tal manera que Paramatma simplemente sanciona el deseo de la entidad viviente y a través de la naturaleza material desarrolla las diferentes actividades o espacios para que la entidad viviente pueda satisfacer su deseo. Entonces, en conclusión, esta sección nos permitió entender e identificar que existen tres hacedores, tres ejecutores. Uno es el Ishvara, Paramatma, el otro es la naturaleza material y por último está la Jiva. Pero en últimas, debido a que Paramatma simplemente está sancionando el deseo de la entidad viviente, ya sea su deseo llevado a cabo por una conciencia materialista o su deseo debido a una conciencia espiritual. Su estado de conciencia de Krishna él siempre sanciona. Y conforme a esto, dependiendo del estado de su conciencia, ella tiene que asumir la responsabilidad por las reacciones de sus actividades. ¿Sí? En realidad todo sucede por voluntad de Krishna, pero como él está satisfaciendo el deseo de la entidad viviente, esta tiene que hacerse responsable por sus actividades, por su deseo más bien. Entonces, esta visión, esta sección que habla de la visión de la persona que cultiva conocimiento filosófico o especulación mental y la visión de un Paramatmavadi, aquel que está en busca de Paramatma o desea alcanzar una realización de Paramatma, eh, habla acerca de que quien está fijo en el conocimiento de la relación entre la entidad viviente, la naturaleza material y la superalma, que fue lo que estudiamos en la sección pasada. Esta persona que entiende esto muy bien se refugia en la superalma, en la suprema personalidad de Dios, y de esa manera se ilumina hasta que alcanza la liberación. Entonces, esta persona consciente de Krishna siempre disfruta de un placer eh, ilimitado. Sí, siempre está disfrutando de un placer ilimitado en su interior de, debido a que está fijando su conciencia siempre en Krishna, en la suprema personalidad de Dios. Entonces, de esa manera, el devoto siempre está ocupado en trabajar por el bienestar
de todos los seres y de esa manera garantiza la liberación. Entonces, vamos a empezar, porque esta lección tiene varios versos, son 9, pero a veces esos 9 se expanden, se extienden demasiado. Entonces, compartir pantalla. Ok. Bien, entonces el que quiera leer y pueda leer sería bueno para que sea más dinámico. Entonces, texto 17. Tad budhayas tad atmanas tad tanishtas tad parayanaha gachanti apunar vrittim yananirdhuta kalmashaha. Traducción. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Significado. La suprema verdad trascendental es el Señor Krishna. Todo el Bhagavad Gita se centra alrededor de la declaración de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ese es el veredicto de toda la literatura védica. Paratattva significa la realidad suprema, que los conocedores del Supremo entienden como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan, o la suprema personalidad de Dios, es la última palabra en lo que se refiere al absoluto. No hay nada más que eso. El Señor dice, Mata parataram nanyat, kinchit asti dhananjayat. El Brahman impersonal también es sustentado por Krishna. Brahmanohi pratishtahan. Por consiguiente, de todas las maneras, Krishna es la realidad suprema. Aquel cuya mente, inteligencia, fe y refugio siempre están en Krishna, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna está indudablemente bien limpio de todos los recelos y tiene conocimiento perfecto de todo cuanto concierne a la trascendencia. Una persona consciente de Krishna puede entender a cabalidad que en Krishna existe dualidad, entre paréntesis, la identidad e individualidad simultáneas. Y equipado con ese conocimiento trascendental, uno puede progresar de un modo continuo en el sendero de la liberación. Entonces, este verso describe que después de que uno obtiene el conocimiento de que es diferente del cuerpo, no, en este verso no lo dice, pero hay un verso que dice Sattva Sanjayate Gyanam. Para alcanzar la liberación uno debe fijarse en el Supremo, y para lograr fijar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras palabras, inteligencia, como dice el verso, la inteligencia, la fe y la mente deben estar siempre fijas en el Supremo. Para alcanzar ese estado estable o esa determinación, es indispensable cultivar la modalidad de la bondad, porque una de las características de la modalidad de la bondad es la adquisición de conocimiento. Solo en la modalidad de la bondad se puede obtener conocimiento espiritual o conocimiento acerca de la trascendencia, como dice Prabhupada en el significado. Entonces, si nosotros logramos llegar a la comprensión correcta de que no somos el cuerpo, somos diferentes a este cuerpo material, es porque hemos tenido un poco de interacción con esta modalidad, Sattva Guna. Entonces, para alcanzar la liberación, es indispensable fijar nuestra inteligencia, nuestra fe, nuestra mente, toda nuestra capacidad o nuestro entendimiento en el Supremo. Y de esa manera, cuando nosotros aprendemos que Krishna es imparcial, ¿sí? Y fijamos nuestra inteligencia en esa cualidad de la superalma, entonces todos nuestros pecados son destruidos, ¿sí? Se disipan. Y de esa manera nosotros nos purificamos de tal modo que trascendemos el mundo material. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios, Krishna, no es parcial con ninguna entidad viviente, como lo hablábamos la clase pasada, el Señor es imparcial
con todas las entidades vivientes en su aspecto de Paramatma. Entonces en el Bhagavad Gita encontramos un verso que habla acerca de ello. Este verso dice, Samohan Sarvabhuteshu Namo Dveshyosti na Priyaha Ye Vayanti Tuman Bhaktya Maiteteshu Chapyahan. Entonces, como lo expliqué en la sesión pasada, las dos primeras líneas de este verso, Samohan Sarvabhuteshu Name Dveshyosti na Priyaha, según los acharyas, hacen referencia a Krishna como la superalma. ¿Sí? Por eso el verso dice, yo no envidio a nadie ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos. Allí Krishna está haciendo referencia a su aspecto como Paramatma, porque Paramatma está acompañando a todas las entidades vivientes en el transcurso de su existencia por este mundo material y simplemente está actuando conforme al deseo de la entidad viviente, él sanciona. Entonces, de esa manera es imparcial. Pero las últimas dos líneas del verso, Ye Bhajanti Tumam Bhaktya Maiteteshu Chapyahan. Krishna dice, pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí, y yo también soy un amigo para él. Entonces los acharyas explican que estas dos últimas líneas del verso hacen referencia a Krishna como persona, como Bhagavan, que es de lo que Prabhupada también habla acá en el significado, ¿no? Cuando dice que la realidad suprema o ese paratatua es que los conocedores del Supremo entienden como Brahman, entienden al Supremo, como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Pero Prabhupada dice, Bhagavan o la Suprema Personalidad de Dios es la última palabra en lo que se refiere al absoluto. Y luego él explica cómo tanto el Paramatma y el Brahman impersonal son sustentados por Bhagavan, por Krishna mismo. Entonces estas dos últimas líneas del verso hablan específicamente de Krishna como Bhagavan, como persona, y nos permiten entender que aquellas personas que se sienten inclinados a prestarle servicio a Krishna, como dice el verso, fijan su mente, su inteligencia, su fe y encuentran refugio en Krishna, para estas personas Krishna siente atracción para favorecerles en lo que necesitan. Por eso Krishna recibe un nombre, el cual es Bhakta Vatsala. Él no puede evitar sentirse inclinado a favorecer a sus devotos. Entonces, Krishna es imparcial. Ernai tiene el micrófono abierto, encendido. Krishna es imparcial en su aspecto como la superalma, como Paramatma. Pero como Bhagavan, él no puede evitar favorecer a sus devotos. Y es algo lógico. O sea, si hay una persona que a mí me ofrece un trato muy especial, un trato muy dulce, muy cariñoso, yo no puedo ser duro con esa persona, no puedo ser como rudo con esa persona, sino que debido al trato que recibimos de esa persona, florece de nosotros esa naturaleza amorosa. Y en el caso de Krishna, cuando sus devotos se ocupan en su servicio, inevitablemente también en Krishna florece ese amor, esa atracción por favorecer a su devoto. Entonces, a pesar de que la Suprema Personalidad de Dios no es parcial, siempre le da un trato especial a sus devotos. Y de eso Prabhupada elabora un poco al significado. Entonces, cuando nosotros entendemos ese aspecto parcial e imparcial a la vez, que es la filosofía Chintya Veda Veda Tattva del señor Chaitanya Mahaprabhu, que es con lo que Prabhupada finaliza el significado, que una persona consciente de Krishna puede entender a cabalidad que en Krishna existe dualidad, la identidad e individualidad simultáneas. Entonces, Krishna es tanto parcial como imparcial. Cuando nosotros entendemos eso, nos equiparamos con el verdadero conocimiento trascendental y de esa manera avanzamos o progresamos en el sendero de la liberación. Entonces, ¿qué sucede? Eh, sí, podría surgir una pregunta, ¿no? Uno de nuestros maestros formula esa pregunta específicamente en este verso. ¿Qué sucede con la imparcialidad de aquellos que trascienden de ese modo el mundo material, entendiendo la dualidad en la suprema personalidad de Dios? Y eso nos lleva al siguiente verso. ¿Alguien quisiera leer? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o se entendió? Si se entendió, si alguien quiere leer. Sí, Mats.
Sí, si quieres yo la leo, Raúl. Ok, gracias. Texto 18. Famoso verso. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini. Suni Chaiva Swapakecha Pandita Sama Darshinaya. Perdón. Traducción. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmán, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperro, un paria. Significado. Una persona consciente de Krishna no hace ninguna diferencia entre especies o castas. Puede que el brahmana y el paria sean diferentes desde el punto de vista social, o que un perro, una vaca y un elefante sean diferentes desde el punto de vista de las especies. Pero esas diferencias de cuerpo son insignificantes desde el punto de vista de un trascendentalista erudito. Esto se debe a la relación que todos ellos tienen con el Supremo, ya que el Señor Supremo, por medio de su porción plenaria como Paramatma, se halla presente en el corazón de todo el mundo. Esta clase de conocimiento acerca del Supremo es verdadero conocimiento. En lo que respecta a los cuerpos de diferentes castas o de diferentes especies de vida, el Señor es igualmente bueno con todos, porque Él trata a cada ser viviente como a un amigo y aún así se mantiene como Paramatma, sin importar las circunstancias en que se encuentren las entidades vivientes. Como Paramatma, el Señor está presente tanto en el Paria como en el Brahmana, aunque en el cuerpo de un Brahmana y en el de un Paria no son iguales. Perdón, aunque el cuerpo de un Brahmana y el de un Paria no son iguales. Los cuerpos son productos materiales de diferentes modalidades de la naturaleza material, pero el alma y la superalma que están dentro del cuerpo son de la misma calidad espiritual. Sin embargo, la semejanza que hay entre las calidades del alma y la superalma no las vuelve iguales en cantidad, ya que el alma individual solo está presente en ese cuerpo específico, mientras que el Paramatma está presente en todos y cada uno de los cuerpos. Una persona consciente de Krishna tiene pleno conocimiento de esto y por lo tanto es verdaderamente erudita y tiene una visión equitativa. Las características similares que hay entre el alma y la superalma son las de que ambas son conscientes, ambas son eternas y ambas son bienaventuradas. Pero lo que lo diferencia es que el alma individual es consciente dentro de la limitada jurisdicción del cuerpo, mientras que la superalma está consciente de todos los cuerpos. La superalma se halla presente en todos los cuerpos sin distinción. Bien, entonces aquí está la respuesta de la pregunta de qué sucede con la imparcialidad de aquellas personas que trascienden a través del conocimiento eh, genuino, verdadero de la suprema personalidad de Dios. ¿Qué sucede con la imparcialidad en estas personas? Sí, por lo general, nosotros tendemos a hacer diferencias entre razas, entre diferentes tipos de especies dentro del mundo material, clases sociales, ¿sí? Consideramos que eh, quizás el ser humano es más importante que un perro o que una vaca, etcétera. Hacemos, por lo general, siempre estamos y tenemos la tendencia a hacer ese tipo de diferenciación. Entonces, cuando nosotros conectamos con el conocimiento trascendental y entendemos que no soy el cuerpo, entiendo la diferencia entre el alma y el cuerpo, pero a la misma vez entiendo que en cada uno de los cuerpos existe la superalma. Cuando alcanzamos ese estado de conciencia, el estado de conciencia de Krishna, esa imparcialidad o esa tendencia que tenemos a identificar diferencias entre los diferentes tipos de especies desaparece. Y eso es lo que dice este verso. Los sabios, humildes, aquellas personas que están nutridas con el conocimiento verdadero, siempre ven con la misma visión a un erudito brahmana, a una vaca, un elefante, un perro y un comeperros. ¿Qué quiere decir esto? Que un verdadero sabio, un verdadero trascendentalista, ya no ve el aspecto externo, ya no ve la energía material, sino que él se caracteriza porque logra percibir la presencia de Dios en absolutamente todo lo existente. Entonces,
Por eso la etapa más elevada de conciencia se conoce como Paramahansa. Ese es el estado de liberación más elevado. Entonces los Paramahansas, esto es un término que hace referencia a que estos trascendentalistas son como un cisne. Porque ¿Por qué? Porque el cisne tiene la capacidad, la cualidad de separar la leche del agua. Si nosotros mezclamos leche y agua, el cisne tiene la facultad de extraer la leche dentro del agua. Entonces, de la misma manera, el Paramahansa tiene la capacidad de percibir a la suprema personalidad de Dios en cada uno de los cuerpos o diferentes especies, sin importar si son pecaminosos o si son piadosos, si son animales, plantas, seres humanos. El trascendentalista no hace diferencias, no hace distinción según el aspecto externo, sino entiende que la superalma habita en cada uno de estos cuerpos. Por eso Prabhupada dice que una persona consciente de Krishna no hace diferencia entre especies o castas. Eso se debe a la relación que todos tienen con el Supremo, ¿sí? Ya que el Señor Supremo, por medio de su porción plenaria como Paramatma, se halla presente en el corazón de todo el mundo. Y luego Prabhupada dice, esa clase de conocimiento acerca del Supremo es verdadero conocimiento. Entonces, el conocimiento verdadero se refiere no solo a conocer la diferencia entre la materia y el espíritu, sino a conocer a la superalma. Esto es muy importante porque en los capítulos posteriores, desde el capítulo 2, se ha venido hablando que actuar desde la plataforma del Buddhi Yoga o desde la plataforma de la inteligencia significa actuar con desapego y con conocimiento de que yo no soy el cuerpo. Hasta ahí veníamos, entendiendo esto. Pero ahora en este capítulo se sigue complementando ese, ese punto y se explica, verdadero conocimiento no solo significa conocer la diferencia entre la materia y el espíritu, sino conocer a la superalma. Entonces, Krishna de manera muy experta está llevando a Arjuna desde un entendimiento básico y gradualmente va fortaleciendo, ¿sí? Va robusteciendo ese conocimiento que está compartiendo Arjuna para que nosotros también nos veamos beneficiados. Entonces, conocimiento no solo significa entender la diferencia entre mi cuerpo y el espíritu, sino entender a la superalma, entender qué Paramatma está acompañando a cada una de las entidades vivientes. Entonces, esa persona sabia, aquellos que logran esa plataforma, observa que la superalma, Paramatma, ha sancionado los deseos de todas las entidades vivientes. Es lo que siempre está haciendo, sancionar sus deseos. Y conforme a eso, ellos reciben diferentes cuerpos, ¿sí? Esas son nuestras actuales posiciones kármicas. Este cuerpo, las cualidades del cuerpo, las características del cuerpo, el lugar de nacimiento, la familia en la que nacemos, son debido a nuestro karma, ¿sí? Es lo que hemos venido cultivando en vidas pasadas. Entonces, eso es verdadero conocimiento. Prabhupada dice algo muy eh, importante. Sí, toca este punto de lo cual se habla también en el capítulo 13. Allí se expande mucho más esto, porque, o sea, de la misma manera que lo hace Krishna, Prabhupada también en ocasiones como que da pequeñas pinceladas de algunos temas que más adelante en el Bhagavad Gita se van a profundizar mucho más. Entonces, Prabhupada aquí explica que las características similares que hay entre el alma y la superalma son Satchit, Ananda y Vigraha. Son eternas y están llenas de conocimiento y bienaventuranza. Pero lo que las diferencia es que el alma individual solo puede ser consciente, y eso, de la limitada jurisdicción de su cuerpo. Pero la superalma es consciente de todos los cuerpos. Entonces, en el capítulo 13 se va a hablar acerca de Kshetra Gya. Kshetra significa el campo de acción, o sea, el cuerpo, y Gya es el conocedor del cuerpo. Entonces allí se explica que existen dos Kshetra Gya. Uno es la entidad viviente que es consciente de su cuerpo y el otro Kshetra Gya es la superalma, que es consciente de absolutamente todos los cuerpos. Esa es la diferencia entre nosotros como almas diminutas o
Vibhu, o no, Anu, muy pequeñas, y la diferencia con Krishna, que es Vibhu, es muy grande, es inmenso. Entonces, eso nos lleva al siguiente verso. Eh, ¿Alguien quisiera leer? Ok, voy a leer. Y Listo, Jaiba, Bravo. Ya. ¿vale? Es que ya llegué a la casa. Ok, ¿quieres leer? Ujú. A ver cómo me sale este sánscrito. Bien. Ujú. Sería eh, y Haiba, Tair, Yitaha, Sargo, Yesa, Yesam, Samie, eh, Esa palabra Titan. es como en el inglés. En el inglés, cuando una palabra empieza por S, no se pronuncia es, sino se hace como un titán. Sí, como un tss, como un sonido de serpientes. Titán. Simie sería Samie. No, Samie es bien. La que digo es la siguiente, es titán. Samie es Ah, titán. Sitam, Manaha, Nirdosam, Hi Samam, Brahma, Tasmat, Brahmani, Te Sitaha. Ajá. Una cosita. Eh, Sí, señor. Cuando en los versos encontramos palabras en medio de la línea que terminan en H, sí, que lo que yo expliqué en el video, como que se antecede la vocal anterior, cuando esa palabra la encontramos en medio del verso no se alarga, ¿sí? Eso se aplica solamente en la cuarta, en la segunda y la cuarta línea, en la última Ah, sí, palabra. señor. Sería Sí, señor. Ihaibata Jita Sargo, no Jita Hasargo, sino Jita. En el caso de la Ah, segunda, Yeshan Samies Titan Manaha, ahí sí se aplica. En la última palabra de la segunda línea y la cuarta línea. Y en bravo, el qué pena. sánscrito, ¿sí? El punto arriba y el punto abajo, ¿hay alguna diferencia? No, más que todo se aplican las S, que es como un sh, ¿sí? Como SH. Sí, Cuando es un señor. punto abajo o tienen una tilde, es igual, como sh. Y de resto, aquí que es esta línea arriba, se Ujú. alarga un poco la vocal. Stita, stita, A, como si hubiera una doble A. De resto, en las M's, en las N's, no es que tenga mucha relevancia. Más que todo en la S, cuando tiene el punto abajo o una tilde, y en la R, cuando tiene el punto abajo, es como si tuviera una I al lado. Eso y la Y en el sánscrito no suena como la Y en el español. En el sánscrito es como si fuera una I, siempre. No es Eh, eh, Yesham, sino Yesham. Sam. Ah, listo. Bueno, sigamos. Gracias. Traducción. Aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la ecuanimidad ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Ellos son intachables como el Brahman y por eso ya están situados en el Brahman. Significado. La ecuanimidad de la mente, tal como se acaba de mencionar, es el signo característico de la autorrealización. Se debe considerar que aquellos que en verdad han llegado a esa etapa han conquistado las condiciones materiales, específicamente el nacimiento y la muerte. Mientras uno se identifique con este cuerpo, se lo considera una alma condicionada, pero en cuanto uno se eleva, en cuanto uno se eleva a la etapa de la ecuanimidad a través de la perfecta comprensión del ser, se libera de la vida condicionada. En otras palabras, uno deja de estar sujeto a nacer en el mundo material y en vez de ellos puede entrar en el cielo espiritual después de la muerte. El Señor es intachable, porque en Él no hay atracción ni odio. De, de igual modo, cuando una entidad viviente no siente atracción ni odio, también se vuelve intachable y merecedora de entrar en el cielo espiritual.
se debe considerar que esa clase de personas ya están liberadas y sus características se describen a continuación. Bien, entonces, este verso habla acerca de la igualdad y la ecuanimidad, ¿no? De aquella persona que su mente se ha establecido en el conocimiento trascendental o, o se han situado en el Brahman. Como ya lo hemos explicado antes, cuando se habla acerca de situarse en el Brahman, significa la plataforma trascendental. Entonces, en el capítulo 18, Krishna dice, eh, se me olvidó ahora. Eh, Se me olvidó cómo empieza el verso. Mm, ah, la segunda línea dice, Sama Sarveshu, Na Sochati Na Kanchati, Brahma Bhuta Prasanatma, Na Sochati Na Kanchati, Sama Sarveshu Bhuteshu, Mad Bhaktin Lavate Param. Entonces, este verso explica que aquella persona, Brahma Bhuta, que se ha establecido en la plataforma espiritual, en la plataforma trascendental, tiene ciertas características, que es de lo que también se va a hablar en los siguientes versos. Esta persona es Naso Chati Nakan Shati, está libre de cualquier deseo de ganancia o cualquier sentimiento de lamentación por la pérdida. Es completamente imperturbable ante la ganancia y la pérdida. Y es Sama Sarveshu Bhuteshu. Tiene la misma visión o es ecuánime con todas las entidades vivientes, similar que en el verso anterior se decía Sama Darshinaha. Estas personas tienen la misma visión con todos. Entonces, de la misma manera, estas personas alcanzan esta plataforma ecuánime. Sama significa ecuanimidad o igualdad con todas las entidades vivientes. Entonces, esa igualdad y ecuanimidad se pueden experimentar en las plataformas de realización como Brahman y Paramatma, ¿sí? Y en la conciencia de Krishna, ¿sí? Tanto en cuando nosotros nos encontramos o alcanzamos solo la plataforma del Brahman impersonal, como cuando alcanzamos la plataforma de Paramatma, y mejor aún cuando alcanzamos el estado de conciencia de Krishna o entendemos la verdad absoluta como una persona, se pueden experimentar esa igualdad y ecuanimidad en cualquiera de las tres fases. Entonces, el Brahmavadi, que es aquella persona que va en busca del Brahman impersonal, eh, contempla todo como situado, ¿sí? Él ve todo como situado dentro del Brahman, ¿sí? En el aspecto impersonal. Entonces, por lo tanto, esta persona entiende que él es Brahman, todo es Brahman, ¿sí? Ve todo con igualdad en términos o en conceptos de Brahman. Yo soy Brahman, usted es Brahman, el perro es Brahman, este planeta es Brahman, el universo es Brahman. Entonces hay cierto grado de igualdad y ecuanimidad según el estado de conciencia que nosotros vayamos desarrollando. El Paramatma Vadi, aquella persona que está situada en Paramatma, ¿sí? Está en busca de Paramatma, contempla siempre la acción de la superalma, ¿sí? Sancionando las reacciones kármicas de todas las entidades vivientes. Entonces, de esa manera, el Paramatma Vadi es imperturbable porque entiende que todo ocurre por voluntad del Señor. Y de ese modo él permanece siempre tranquilo, incluso si hay turbulencia, dificultad, adversidad a su alrededor en el mundo material. Entonces, también aquella persona que según su avance espiritual la ha situado en el estado de Paramatma, ve con igualdad, con ecuanimidad, todo porque entiende que todo sucede por voluntad de la superalma, todo está siendo sancionado por Paramatma. Y un devoto, ¿sí? Aquella persona que es consciente de Krishna reconoce que todo lo que le sucede es la misericordia de Krishna. Y de esa manera incrementa su devoción. Cada experiencia que el devoto está viviendo, ¿sí? Está afrontando, es un motivo o es una oportunidad para que incremente su devoción. Entonces, en el Bhagavatam hay una oración en el capítulo
no recuerdo de qué capítulo es, pero allí se dice, más bien el verso dice, mi querido Señor, aquel que espera honestamente que tú dispenses tu misericordia sin causa sobre él, mientras sufre con paciencia las reacciones de sus malos actos del pasado y te ofrece respetuosas reverencias con su corazón, palabras y cuerpo, es ciertamente idóneo para la liberación, pues esta misma se ha convertido en su derecho legítimo. Este verso es del 10.º canto, este verso. Entonces allí se ofrece esta oración diciendo que aquel devoto que aún en medio de las situaciones difíciles, ¿sí? Cuando él se encuentra sufriendo por las reacciones pecaminosas de sus vidas pasadas, aquel devoto que en ese momento entiende que esa es la misericordia sin causa del Señor y por lo tanto ofrece respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, se vuelve digno, ¿sí? Obtiene el mérito de liberarse de esa condición. Esa es la característica. Entonces, el devoto en ese estado ya se encuentra liberado, ¿sí? Cuando él toma esa posición ya está liberado, ¿sí? Ya no tiene que estar en busca de la liberación, sino que, como se explica también en el Bhagavatam, el devoto no está en busca de moksha. Si el devoto ofrece este tipo de oraciones, no es esperando que Krishna le otorgue la liberación o moksha. En el Bhagavatam se explica acerca de Prithu Maharaj, quien era muy virtuoso, es un Shakti Avatar de Mahavishnu, y él era completamente imperturbable ante todo lo que sucedía a su alrededor. Se explica en un verso muy bonito que aún la moksha personificada, ¿sí? Toca a la puerta del devoto, ¿sí? Y con las manos juntas le pide que por favor le acepte, ¿sí? Que por favor le permita entrar. Pero el devoto está completamente desprovisto de cualquier deseo de liberación. Entonces, de esa manera, tanto los Brahmavadis como los Paramatmavadis, como los devotos, desarrollan igualdad y ecuanimidad según el estado de conciencia o el avance en el proceso de la realización que hayan obtenido. Entonces, eso nos lleva al siguiente verso en donde se mencionan algunas de las características de estas personas, de estos trascendentalistas. ¿Alguien quiere leer? Bien, leo yo. Na prahrishyet priyam prapya, no dvijet prapya cha priyam, sthira bhudiras sanmudho brahmani sthitaha. Traducción. Una persona que ni se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Significado. Aquí se dan las características de la persona autorrealizada. La primera característica es que no se deja engañar por el falso proceso de identificar el cuerpo con su verdadero ser. Ella sabe perfectamente bien que no es este cuerpo, sino una porción fragmentaria de la suprema personalidad de Dios. Así pues, ella no se alegra al conseguir algo ni se lamenta al perder algo que esté relacionado con este cuerpo. Esa estabilidad de la mente se denomina sthira buddhi o inteligencia en relación con el ser. Luego, esa persona nunca se confunde y comete el error de tomar el cuerpo burdo por el alma, ni considera que el cuerpo es permanente, descuidando por ello la existencia del alma. Ese conocimiento la eleva a la posición de conocer la ciencia completa de la verdad absoluta, es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Así pues, ella conoce perfectamente bien su posición constitucional sin tratar falsamente de volverse uno con el Supremo en todos los aspectos. Eso se denomina comprensión Brahman o autorrealización. Esa clase de conciencia estable se denomina conciencia de Krishna. Entonces, un devoto practicante, ¿sí? Siempre debe intentar actuar de esta manera, como le establece el verso, estando libre de cualquier deseo de disfrute por obtener algo agradable
y también libre de cualquier sentimiento de lamentación por obtener algo desagradable. ¿Sí? Entonces, Prabhupada explica en este significado que ese comportamiento es el síntoma de un devoto perfecto. Actuar de esa manera es el síntoma de un devoto perfecto o un siddha, una persona liberada. Entonces, esta persona no se identifica con las transformaciones de su cuerpo sutil, ¿sí? Los impulsos de la mente, los impulsos también de la inteligencia o la identificación con el concepto corporal de la vida o el ego falso, sino que la felicidad y la aflicción no no lo afectan, ¿sí? Él no está en busca de ninguno de estos dos extremos, como lo dije hace un momento. Aquí Prabhupada habla que eso se denomina comprensión Brahman, ¿sí? Conciencia estable se denomina conciencia de Krishna. Lo mismo con el verso que cité hace un momento. Brahma Bhuta Prasannatma Na Sochati Na Kanchati. El devoto, la persona establecida en la plataforma trascendental, está libre de cualquier sentimiento de ganancia y desprovisto de la lamentación por la pérdida. Entonces, esa es la primera característica, como dice Prabhupada, al empezar el significado, no se deja engañar por el falso proceso de identificar el cuerpo con su verdadero ser, ¿sí? Entonces, partiendo de esa ecuanimidad, esta persona nunca se ve confundida y puede entrar en, en la comprensión o puede sumergirse en el conocimiento trascendental y como dice el verso, conoce la ciencia de Dios, ¿sí? Entonces esa es la cualidad, alcanzar ecuanimidad, estabilidad en nuestra práctica para que esa estabilidad nos permita sumergirnos o meter nuestras narices en el vasto conocimiento acerca de Dios, de la ciencia de Dios, la ciencia del alma. Entonces, como esta persona no se confunde con lo que le sucede, sino que contempla todo como la misericordia de Krishna, no se enreda en la materia, no se ve enredado, ni por el disfrute, ni por el sufrimiento, ¿sí? Felicidad o aflicción, nada lo enreda. Entonces, el siguiente verso, el texto 21 continúa describiendo los síntomas de esta persona que se encuentra centrada en la superalma. ¿Sí? Bahyas parshe tatma vindati atmani yaksukam sabhrama yoga yutatma sukhan akshayan ashnute. Una persona así deliberada no se ve atraída al placer material de los sentidos, sino que más bien siempre está en trance, disfrutando del placer interno. De ese modo, la persona autorrealizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en el Supremo. Significado. Sri Yamunacharya, un gran devoto consciente de Krishna, dijo, eh, estoy tratando de recordar la métrica. Yad abadi mama chetak. No. Yad abadi mama cheta Krishna padaravinde. Nava nava rasadamani udyatan rantum. No. Yad avadhi mama cheta Krishna padaravinde nava nava rasadhamani udyatan ratunasit tat avadhi vatanari sangames mariamane bhavati mukha vikaras shustunishtivanam cha. Desde que me dediqué al trascendental servicio amoroso de Krishna, consiguiendo en él un placer cada vez más nuevo, cuando quiera que pienso en el placer sexual, escupo en el pensamiento y los labios se me fruncen de disgusto. Una persona en estado de Brahma Yoga o conciencia de Krishna está tan absorta
en el amoroso servicio del Señor que pierde por completo su gusto por el placer material de los sentidos. El máximo placer que hay en términos de la materia es el placer sexual. El mundo entero se mueve bajo su hechizo y el materialista no puede trabajar para nada sin esa motivación. Pero una persona dedicada al cultivo de conciencia de Krishna puede trabajar con mayor vigor sin el placer sexual, el cual evita. Esa es la prueba de la comprensión espiritual. La comprensión espiritual y el placer sexual no van de la mano. A una persona consciente de Krishna no la atrae ninguna clase de placer de los sentidos debido a que es un alma liberada. Entonces, el practicante, ¿sí? Un practicante genuino siempre emplea su inteligencia, ocupa su inteligencia de tal manera que rechaza por completo la gratificación de los sentidos. Y en lugar de ello, anhela el placer supremo. Eso es lo que explica el verso y Prabhupada en el significado. El devoto ignora por completo cualquier tipo de disfrute material. Como lo dice Prabhupada, el disfrute más elevado que se puede experimentar en este mundo material es el disfrute sexual. Pero el devoto rechaza por completo hasta el disfrute sexual, que es tan gratificante, ¿sí? Tan satisfactorio materialmente hablando. Pero no, el devoto lo rechaza porque él anhela experimentar el placer que deriva de relacionarse con el Señor Supremo. ¿Sí? Y cuando él se esfuerza, o más bien cuando él prueba un poco de ese placer trascendental, de esa bienaventuranza trascendental, lo persigue y empieza a practicar conciencia de Krishna para poder experimentar cada vez más esa misma sensación en una dosis más intensa. Y a medida que él va experimentando más y más de esa bienaventuranza trascendental, disminuye su apego por la gratificación sensorial, por el disfrute material. Entonces de eso habla Krishna en el capítulo 2 cuando dice Raso Varjan Rasopyasya Paran Drishta Nivartante. La única forma de perder el gusto, la atracción por ese tipo de actividades inferiores, ¿sí? Materialistas, es experimentando un gusto superior. Y ese gusto superior lo experimentamos cuando hacemos un esfuerzo por practicar conciencia de Krishna, cuando hacemos un esfuerzo por cantar los santos nombres del Señor, porque al cantar el santo nombre del Señor experimentamos gusto y ese gusto es lo que nos inspira cada día a querer probar más, ¿sí? Querer experimentar más. Entonces, el grado en que uno reemplace la sensualidad, ¿sí? La gratificación sensorial por la espiritualidad es de esa manera se puede medir nuestro éxito. A medida que disminuya la gratificación de los sentidos por el placer espiritual, determina nuestro éxito. Si todavía hay mucho placer por gratificar nuestros sentidos y poco placer por la espiritualidad, quiere decir que nuestro éxito está muy maduro todavía. Entonces, Prabhupada explica nuevamente que en términos materiales, el placer sexual es lo que está moviendo el mundo. Sí, todo el mundo se mueve bajo ese hechizo. Debido a la atracción entre hombre y mujer, se están construyendo grandes rascacielos, cada vez aparece más tecnología innovadora, ropa cada vez más extrovertida, porque todo este tipo de desarrollos modernos tienen como principal propósito agitar los sentidos entre sexos opuestos para que estos no puedan evitar sentirse atraídos, ¿sí? Y verse ocupados en la vida sexual ilícita, que es la causa del condicionamiento material. Entonces, pero la persona que está ocupada en conciencia de Krishna puede actuar de tal manera que no siente atracción por el placer sexual. El mundo está siendo movido por el placer sexual, pero el devoto actúa sin verse motivado por ese placer sexual. Entonces, esa es la prueba, como dice Prabhupada, ese es el síntoma de que hay realización espiritual. La realización espiritual, como dice Prabhupada, la comprensión espiritual y el placer sexual no van de la mano.
Eso es muy importante, porque muchas veces tratamos de eh, sumergirnos o entrometernos en conocimiento muy esotérico, pero ese conocimiento no se revela mientras en nosotros todavía hayan deseos de disfrute, mientras en nosotros todavía esté muy latente la lujuria. Entonces, cuando el devoto se conecta con el Supremo, ese es un término que se le define como yukta, ¿sí? Yukta significa que el devoto se conecta con el Señor a través del servicio devocional. De esa manera experimenta felicidad infinita y pierde cualquier tipo de atracción por la materia. Entonces, uno de nuestros acharyas comenta que así como una persona que come dulces no siente inclinación, no se siente atraída por comer barro, de la misma manera, la persona liberada no se siente atraída por el placer sensual de la materia. Eso es una buena analogía. Entonces, en los siguientes dos versos, Krishna le explica a Arjuna, o más bien, ¿sí? Le comparte por qué los deseos sexuales son inútiles, son tontos, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, ¿alguien quiere leer? Ok, yo leo. Un momento, ya. Yehi samparshaya bhoga dukkhayo naya evate adi anta banta kaunteya nate shuramate buddha. Este verso, el texto 18 son muy importantes. Son versos que Prabhupada está citando constantemente. Son versos de memorización cuando uno hace Bhakti Shastri, el estudio del Bhagavad Gita, porque son muy relevantes, tienen mucha sustancia. Traducción. Una persona inteligente no participa de cosas que son fuentes de desdicha y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Oh, hijo de Kunti, esa clase de placeres tienen un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. Significado. Los placeres materiales de los sentidos se deben al contacto de los sentidos materiales, todos los cuales son temporales, ya que el propio cuerpo es temporal. Al alma liberada no le interesa nada que sea temporal, puesto que el alma liberada conoce bien los deleites de los placeres trascendentales. ¿Cómo puede acceder a disfrutar del placer falso? En el Padma Purana, Sri Ramachandra Shatanama Stotram, verso 8, se dice: Ramate yogi no hante satyanande chit atmani iti rama padena so param brahma vidhiyate. Los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados y por consiguiente a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios también se la conoce como Rama. Y en el Srimad Bhagavatam 5.5.1 también se dice: Nayandeho deha bhajanri loke kastam kaman arhate vid bhujanye tapo divyam putra kayena sattvam shuddhye yasmat brahma saukyantu anantam. Mis queridos hijos, no hay ninguna razón para trabajar mucho por el placer de los sentidos mientras se está en esta forma de vida humana. Esos placeres están al alcance de los coprógafo- coprófagos, los cerdos. Más bien en esta vida ustedes deben someterse a penitencias mediante las cuales se les purifique la existencia. Y como resultado de ello podrán disfrutar de una bienaventuranza trascendental ilimitada. Por lo tanto, a aquellos que son verdaderos yogis o trascendentalistas eruditos no los atraen los placeres de los sentidos, que son la causa de la existencia material continua. Cuanto más uno está adicto a los placeres materiales, más lo atrapan los sufrimientos materiales. Entonces, la persona practicante, el devoto practicante, necesita fijarse en este principio con mucho vigor, ¿sí? O más bien necesita fijar este principio vigorosamente en su inteligencia, ¿sí? La gratificación de los sentidos equivale
a desdicha, a sufrimiento. Eso es todo. Si nosotros, como aspirantes a devotos, meditamos constantemente en eso, eso nos da la fortaleza para evitar caer en las tentaciones, en los impulsos de la mente por querer experimentar un poquito de placer, sí, otro poquito, sí, ya sé que no hay placer allí, pero yo todavía quiero esforzarme, sí, tengo la esperanza de que me va a saber bien, me va a gratificar un poco más. Si nosotros fijamos este principio en nuestra inteligencia de que la gratificación de los sentidos equivale a sufrimiento, de esa manera nos liberamos, sí, logramos trascender las modalidades de la naturaleza material, porque mediante esa comprensión, ¿sí? Mediante la combinación de la convicción intelectual y ese gusto superior que evita que nos veamos ocupados en placeres materialistas, logramos trascender la influencia de las modalidades. Ya no nos vemos perturbados por las embestidas de las modalidades de la naturaleza material. Entonces el resultado de tolerar los deseos, ¿sí? Los impulsos de la mente, esos deseos sensuales, y de no tambalear o no es sucumbir ante sus propuestas, se explica en el siguiente verso. Pero entonces lo más importante que me gustaría que se lleven de este verso es eso, meditar constantemente en que la gratificación de los sentidos solo trae como resultado sufrimiento, aflicción, infelicidad. Entonces, como lo dice el verso, una persona inteligente no participa de cosas que sean fuente de desdicha y las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. Eso es verdadera inteligencia, eso es verdadero conocimiento, evitar todo ese tipo de actividades, porque ya sabemos, tanto teóricamente como en términos prácticos, que no hay placer, ¿sí? Siempre un placer material acarrea múltiples problemas materiales. Entonces, no vale la pena seguir gastando nuestra energía, poniendo en riesgo nuestro avance por querer experimentar un poco más de placer en este mundo material. Entonces, como lo dice también Prabhupada en el significado, citando este verso, en donde explica que los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados, ¿sí? Están en aumento, cada vez en aumento, nunca llegan al límite del placer trascendental, porque al interactuar con la verdad absoluta, con Krishna, experimentan este placer trascendental y por esa razón Krishna también recibe el nombre de Rama o la fuente máxima de placer. Entonces, debemos fijar nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestra energía en alcanzar ese placer espiritual, ese placer es trascendental y dejar de lado los placeres materiales. Yo estoy en ello. Yo aquí no lo estoy diciendo como, uy, ya lo realicé, sino que estoy en eso también. Pero he tenido la buena fortuna, la gran misericordia de poder experimentar ciertas goticas de ese placer y en realidad no se compara con nada de lo que haya experimentado antes, llevando una vida llena de excesos. Entonces, para alcanzar ese estado es indispensable, como lo dice el otro verso del Bhagavatam, Tapo Divyam Putraka Yena Sattvam. Esta forma de vida humana no está diseñada para satisfacer los sentidos, sino Tapo Divyam, austeridad divina, austeridad trascendental que tiene como propósito Sattvam, la purificación. Entonces, si queremos purificar los sentidos, debemos practicar austeridad. ¿Y qué significa austeridad? Restringir nuestros sentidos de la gratificación de los sentidos. En términos prácticos, practicar conciencia de Krishna, seguir el proceso de la conciencia de Krishna. Entonces, eso nos lleva a estos siguientes dos versos en donde Krishna explica el resultado, ¿cuál es el resultado de tolerar esos impulsos de la mente y no sucumbir ante ellos? Dice, Shaknoti haiba yasodhum praksharira vimokshanat kamakrodho bhavam vegam sayutta sasukhi naraha.
Si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz en este mundo. Significado. Si uno quiere progresar de un modo continuo en el sendero de la autorrealización, debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existen las fuerzas del habla, las fuerzas de la ira, las fuerzas de la mente, las fuerzas del estómago, las fuerzas del órgano genital y las fuerzas de la lengua. Aquel que es capaz de controlar las fuerzas de todos estos diferentes sentidos y que es capaz de controlar la mente recibe el nombre de Goswami o Swami. Estos Goswamis llevan una vida estrictamente controlada y renuncian por completo a las fuerzas de los sentidos. Cuando los deseos materiales no se sacian, provocan la ira y a raíz de ello la mente, los ojos y el pecho se agitan. Por consiguiente, uno debe practicar el controlarlos antes de abandonar este cuerpo material. Se considera que aquel que puede hacerlo está autorrealizado y es pues feliz en el estado de la autorrealización. El trascendentalista tiene el deber de tratar energéticamente de controlar el deseo y la ira. Esto lo explica Srila Rupa Goswami en su Upadeshamrita o el néctar de la instrucción, como lo traduce Prabhupada, en el primer verso, en donde él explica que si uno quiere convertirse en un Goswami, Go significa sentidos y Swami significa amo o controlador. Un Goswami es aquella persona que controla sus sentidos. ¿Y cuáles son esos sentidos? Los impulsos de la mente, los impulsos del habla, los impulsos de la ira, los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital. Aquella persona que logra controlar estos 6 impulsos se vuelve cualificado, capacitado para tener discípulos en todo el mundo. Entonces, eso es de lo que Prabhupada habla en este significado, porque en realidad, ¿cuánto tiempo, no? Uno podría preguntarse, ¿no? Como Krishna, ¿cuánto tiempo tengo que seguir tolerando las propuestas de mi mente y de los sentidos, sí? O sea, ¿cuánto más? ¿Cuánto me falta? Sí, es como si, eh, ¿en qué momento Maya va a dejar de afectarnos, de atacarnos, sí? Nos, ¿Será que un día me despierto y ya voy a estar liberado, libre de todas estas propuestas de la mente y de los sentidos? Sí, uno podría preguntarse eso. ¿Cuánto tiempo, Krishna? ¿Cuánto más tengo que aguantar? Entonces, este verso responde que la atracción, sí, esos impulsos se deben tolerar hasta la muerte. Sí, siempre vamos a tener que seguir tolerando nuestra mente. Por eso el verso dice, si antes de abandonar este cuerpo actual uno es capaz de tolerar los impulsos, ¿qué quiere decir eso? Ahí se está estableciendo, Krishna está estableciendo que uno tiene que ser tolerante ante estos impulsos hasta la muerte, toda la vida. No es que llegue un momento en donde ya uno se vaya a liberar, a menos de que alcance Prema Bhakti, ¿sí? El estado de amor puro por Dios. Ahí sí es seguro que uno nunca cae. Pero mientras uno no llegue a Prema Bhakti, va a seguir tolerando todo el tiempo las propuestas indecentes de su mente. Entonces nosotros podemos permanecer tolerantes fijando nuestra conciencia en Krishna. Ese es el gran beneficio de este proceso del servicio devocional. Fijar la conciencia en Krishna de tal manera de que la mente se mantenga ocupada y de esa manera y de ese modo podamos vernos protegidos de todos estos impulsos. Entonces, ese placer de la conciencia de Krishna eh, asociado a la convicción, sí, como conectado con la convicción de que nada en este mundo puede traer una felicidad duradera o permanente, nos ayuda a tolerar esas propuestas de la mente, de los sentidos y el cuerpo, ¿sí? El placer que experimentamos al practicar servicio devocional, al cantar el santo nombre del Señor, al asociarnos con los devotos, al leer los libros de Prabhupada, sumado con la convicción de que en el mundo material no vamos a experimentar una felicidad permanente, es lo que nos da la fuerza para no ser víctimas de los impulsos de la mente, del cuerpo y de los sentidos. Entonces, el placer de la realización espiritual se define en el siguiente verso. A ver, vamos a ver si, no sé si alcance a cubrir la sección. Ya, 24, bueno, voy a hacer lo posible. Quedan 3 versos.
Yontasu kontararamas tatantar yotire vayaha sayogi brahma nirvanam brahma bhuto digapchati. Aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija internamente, y cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y al final llega al Supremo. A menos que uno sea capaz de disfrutar de una felicidad interna, ¿cómo puede uno retirarse de las ocupaciones externas destinadas a brindar una felicidad superficial? La persona liberada disfruta de la felicidad mediante la experiencia concreta. Por lo tanto, ella puede sentarse en silencio en cualquier parte y disfrutar internamente de las actividades de la vida. Una persona así de liberada deja de desear la felicidad material externa. Ese estado se denomina Brahma Bhuta y llegar a él le asegura a uno el ir de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Entonces, Prabhupada escribe que a menos de que uno sea capaz, tenga la capacidad de saborear, experimentar felicidad espiritual o interior, ¿cómo puede retirarse de las ocupaciones externas, ¿sí? Que tienen como objetivo otorgar una felicidad superficial? No es posible apartarnos de esas actividades si no hemos experimentado felicidad interna o espiritual. Entonces, una persona liberada disfruta la felicidad a través de una experiencia concreta, ¿sí? Una experiencia madura. Ella puede, de esa manera, como dice Prabhupada acá, sentarse en silencio en cualquier parte y disfrutar internamente de las actividades de la vida. No necesita más. El sadhu, un devoto puro, no necesita estar rodeado de opulencia material. Él se siente igual si está en un castillo o si está en una pequeña cueva. ¿Por qué? Porque su placer, su felicidad es interna. Entonces, a eso se le llama Brahma Bhuta o estar en la plataforma trascendental, en donde ya no hay influencia de las modalidades de la naturaleza material, que son las que nos llevan a sentir atracción por algo y a rechazar otras cosas. Por ejemplo, a todos nos gusta el pastel, ¿sí? Porque el pastel está compuesto de diferentes elementos, ingredientes, que al combinarlos logramos hacer un pastel muy delicioso: azúcar, harina, leche, mantequilla, polvo de hornear, algunas frutas, lo que sea que queramos ponerle. Pero si a nosotros nos ponen en una mesa un pastel y al lado todos los ingredientes de los cuales está hecho este pastel, no vamos a sentir atracción en lo más mínimo por los ingredientes del pastel, sino por el pastel. Esa es la influencia de las modalidades. A la final el pastel está compuesto de eso mismo, pero como no hay una combinación de estos ingredientes, no se vuelve atractivo. Esas son las modalidades, las que nos llevan a sentir gusto por algunas cosas y a sentir rechazo por otras cosas. Entonces nosotros debemos obtener un gusto superior. Es urgente poder experimentar ese gusto para que la influencia de las modalidades disminuya. Así que ese gusto lo podemos desarrollar con urgencia a través de escuchar, cantar acerca de Krishna, glorificar al Señor y tener una buena asociación. De lo contrario, no vamos a ser capaces de tolerar la influencia de los sentidos y de la mente todo el tiempo, sus propuestas. Entonces, Krishna brinda, o más bien nos entrega más síntomas de aquella persona que busca la satisfacción en el espíritu y no en la materia. Navante Brahma Nirvanam Rishayakshina Kalmashaha Chinadvaidhaya Tadmana Sarva Bhuta Hiterataha. Aquellos que se encuentran más allá de las dualidades que surgen de las dudas, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo. Solo de una persona que está plenamente consciente de Krishna puede decirse que está dedicada a obras de beneficio para todas las entidades vivientes. Cuando una persona verdaderamente tiene conocimiento de que Krishna es la fuente de todo, entonces, cuando actúa con ese espíritu, actúa por el bien de todos. Los sufrimientos de la humanidad se deben al hecho de haber olvidado que Krishna es el disfrutador supremo, el propietario supremo y el amigo supremo.
Por consiguiente, actuar para revivir ese estado de conciencia en la sociedad, en toda la sociedad humana, constituye la máxima obra de beneficencia. Uno no puede dedicarse a ese trabajo de beneficencia de primera categoría sin estar liberado en el Supremo. Una persona consciente de Krishna no duda de la supremacía de Krishna. Ella no duda porque está completamente libre de toda clase de pecados. Ese es el estado del amor divino. Una persona que está dedicada únicamente a procurar el bienestar físico de la sociedad humana, en realidad no puede ayudar a nadie. El alivio temporal del cuerpo externo y de la mente no llega a ser satisfactorio. La verdadera causa de las dificultades de uno en la dura lucha por la vida se puede encontrar en el hecho de haber olvidado la relación que uno tiene con el Señor Supremo. Cuando un hombre está plenamente consciente de su relación con Krishna, es en verdad un alma liberada, aunque se encuentre en el tabernáculo material. Entonces, luego de leer tanto el verso 24 y el 25, uno podría pensar que obtener la liberación es muy difícil, ¿no? Sí, como llegar a ese estado de trascendencia y podríamos desanimarnos, ¿no? Yo puedo estar hablando y quizás algunos de ustedes puedan decir, no, es muy difícil poder evitar gratificarme de tal forma. Pareciera difícil, porque en el texto 24, Prabhupada escribe, o más bien traduce una de las palabras como finalmente, ¿sí? Como estableciendo una advertencia de que el resultado no será rápidamente alcanzado. Va a costar bastante. Entonces, de manera similar, las cualidades que se mencionan en estos dos versos son muy raras, no sé, no son muy comunes en la humanidad. Entonces, por eso en el siguiente verso, Krishna asegura cuál es el éxito de poder desarrollar esas cualidades. A pesar de que pareciera muy difícil alcanzar este estado, la fórmula es simple. Establecernos en el estado de conciencia de Krishna significa ser plenamente consciente de que Krishna es el Supremo Señor y la causa de todo nuestro sufrimiento es haber olvidado nuestra relación eterna con Él. Entonces, si yo restablezco esa relación o recuerdo esa relación de manera gradual, la atracción por el placer material disminuye. Entonces, quiero terminar, así que voy a leer este verso de una vez. Kama krodha vimuktanan yatinan yatachettasam abhito brahmanirvanan vartate viditatmanam. Aquellos que están libres de la ira y de todos los deseos materiales, que están autorrealizados, que son autodisciplinados y que se están esforzando constantemente por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo, en un futuro muy cercano. De las personas santas que están constantemente dedicadas a esforzarse por la salvación, aquella que se encuentra en estado de conciencia de Krishna es la mejor de todas. El Bhagavatam 4.22-39 confirma este hecho de la siguiente manera. Yat pada pankaya palashabilas sabhaktya karma shayang gratitan utgratayanti santa tatvan nariktamatayo yattayo pirudha strotoganas tan aranam bhaya vasudevam. Tan solo trata de adorar a Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, mediante el servicio devocional. Ni siquiera los grandes sabios son capaces de controlar las fuerzas de los sentidos tan eficazmente como aquellos que participan de la dicha trascendental por el hecho de prestarles servicio a los pies del loto del Señor, arrancando así el deseo profundamente enraizado de realizar actividades fruitivas. En el alma condicionada, el deseo de disfrutar de los resultados fruitivos del trabajo está tan profundamente arraigado que incluso a los grandes sabios les resulta muy difícil controlar dichos deseos, a pesar de grandes esfuerzos. Un devoto del Señor, constantemente dedicado al servicio devocional con conciencia de Krishna, perfecto en la autorrealización, muy rápidamente logra la liberación en el Supremo. Debido a su completo conocimiento de la autorrealización, él siempre permanece en trance. He aquí un ejemplo análogo de esto. Darshana dhyana samparshait matsya kurma vihangamaha Swani apatyani pushnanti tathaha napi padmaya. Los peces, las tortugas y las aves mantienen a sus críos únicamente por medio de la vista, de la meditación y del tacto. Del mismo modo lo hago yo, oh Padmaya. El pez cría su prole simplemente con la mirada.
La tortuga cría a su prole simplemente por medio de la meditación. La tortuga pone sus huevos en la tierra y medita en ellos mientras está en el agua. De la misma manera, aunque el devoto en estado de conciencia de Krishna está muy lejos de la morada del Señor, puede elevarse a esa morada mediante el simple hecho de pensar en él constantemente, mediante la ocupación en el proceso de conciencia de Krishna. Él no siente los tormentos de los sufrimientos materiales. Ese estado de la vida se denomina Brahma Nirvana, o la ausencia de sufrimientos materiales por el hecho de estar inmerso constantemente en el Supremo. Entonces parece difícil, pero a la misma vez es fácil. Es muy rápido alcanzar ese estado si nos ocupamos en el servicio devocional. Puede parecer difícil para el yogi, para el jnani, para el karmi, pero para el devoto se vuelve muy fácil, porque Krishna siempre está otorgando, concediendo la inteligencia a través de la cual podemos trascender fácilmente las modalidades de la naturaleza material. Entonces, Prabhupada cita este ejemplo de la visión, la meditación y el tacto del pez, la tortuga y las aves, explicando que Krishna, o más bien el devoto en estado de conciencia de Krishna, aunque se encuentra lejos de la morada del Señor, puede elevarse a dicha morada simplemente por pensar en Krishna constantemente. Así que hay que ocuparnos en el proceso para la conciencia de Krishna rigurosamente, intensamente, estrictamente, disciplinadamente, para que eso se vuelva fácil. Krishna dice, Manye vaye prapadyante Mayan etan tarantite. La naturaleza material se vuelve muy fácil de superar si ustedes se ocupan en mi servicio devocional. Entonces, uno de nuestros acharyas comenta eh, que esta analogía se cita para que aquellos que se esfuerzan sinceramente por la perfección, por la autorrealización, por el estado de conciencia de Krishna, sientan, o más bien fijen sinceramente sus mentes en Krishna y sean pacientes, porque si nosotros nos entregamos, nos rendimos por completo al proceso de conciencia de Krishna, es seguro que la misericordia del Señor llega. Entonces, hasta aquí Krishna ha finalizado su discusión sobre cómo obtener liberación, ¿sí? Obrando en conocimiento completo o pleno conocimiento de la superalma. Esa es la fórmula, esa es la forma de obtener liberación. Entonces, en los dos versos que siguen, Krishna va a explicar cómo obtener esa posición liberada, esa condición liberada a través del Ashtanga Yoga. Sí, hasta ahora él no ha nombrado nada de yoga, pero en estos últimos versos da un pequeño vislumbre de lo que es el Ashtanga Yoga, con lo cual él abre, ¿sí? O da apertura el capítulo 6. Entonces, hasta aquí Krishna nos ha presentado diferentes procesos de liberación, de autorrealización, pero Prabhupada siempre, y Krishna en los versos, está estableciendo el servicio devocional como el método más práctico y rápido. Sí, lo que hace que el proceso se vuelva fácil, se vuelva sencillo, es el servicio devocional. Entonces, bueno, es todo por hoy. Espero en verdad haya sido de, de ayuda para cada uno y todos podamos haber extraído puntos muy importantes de toda esta sección. Por lo menos para mí fue genial volver a leer esto, porque muchas veces he leído este capítulo, pero lo que he leído hoy muchas veces también lo he pasado por alto. Así que ese es el néctar de discutir eh, el Krishna Katha, hablar acerca de Krishna en compañía de los devotos. Voy a dejar hasta aquí, no, porque tengo un servicio precisamente ahorita a las 8, me queda un minuto. Entonces no tengo tiempo para dar un espacio de preguntas, pero si hay preguntas, dudas o algún comentario, por favor, lo envían al chat de WhatsApp y con mucho gusto en un rato responderé. Entonces, les agradezco a todos, en verdad, por la asociación, la compañía, por estar presentes. Disculpan cualquier ofensa. Así que, bueno, nos vemos el próximo lunes y que tengan una plácida noche. Hare Krishna, Hare descansen. Krishna, Diego, gracias por todo la clase de hoy. Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. Gracias. Y a todos, gracias a todos.